¿Qué pasaría si te dijera que uno de los artistas más icónicos de la música latina, cuya guitarra ha tocado los corazones de generaciones, está a punto de retirarse? José Feliciano, el hombre que convirtió la oscuridad en luz con su música, ha enfrentado más de un desafío a lo largo de su carrera. Pero ahora, tras décadas de éxitos y controversias, es este el final de su historia. En este video, te revelamos los momentos más oscuros de su vida, los obstáculos que lo pusieron al borde del retiro y la pasión que sigue alimentando su arte. ¿Está llegando el final de una era para José Feliciano? No te pierdas esta reveladora historia, porque lo que está por venir podría cambiarlo todo. Quédate hasta el final para descubrir el futuro de una leyenda viviente. José Monserrate. Feliciano García nació el 10 de septiembre de 1945 en Lares, Puerto Rico, en una familia de 11 hermanos. Desde su llegada al mundo, la oscuridad lo rodeó. Nació ciego debido a un glaucoma congénito, una condición que le robó la visión al poco tiempo de nacer. La vida, sin embargo, no parecía mostrarle compasión. En su niñez, vio cómo la realidad se tornaba aún más desafiante al tener que enfrentarse a una sociedad que, en gran medida, no estaba preparada para aceptar la discapacidad visual. Desde muy joven, Feliciano experimentó lo que significaba vivir en un mundo diseñado para aquellos con vista, pero en medio de esa oscuridad, su alma se iluminó a través de la música. A los 9 años, su padre, consciente de su talento, le regaló su primera guitarra. Para un niño ciego, aprender a tocar un instrumento no era tarea fácil. Sin embargo, Feliciano, con una paciencia y dedicación fuera de lo común, se sumergió en las cuerdas del instrumento, sintiendo cada vibración como una forma de conexión con el mundo. Se cuenta que practicaba hasta 14 horas al día, con los dedos guiando sus movimientos y su oído agudo como único mapa. La música era su refugio, su escape de una realidad que lo confinaba a la invisibilidad. A los 11 años, José fue enviado a la escuela para ciegos Lighthouse en Nueva York, donde comenzó a recibir clases formales de guitarra. Fue allí donde desarrolló su talento para el flamenco y otros géneros latinos, fusionándolos con su estilo único. En un país como Estados Unidos, donde la música de Puerto Rico era aún poco conocida, su habilidad lo hizo destacar entre los demás. Su vida, marcada por desafíos constantes, parecía estar destinada a la superación. A pesar de los prejuicios y las barreras físicas, José comenzó a tocar en cafés y bares de Nueva York, donde su nombre empezó a sonar en la escena musical local. Pero no fue fácil. A menudo enfrentaba el escepticismo de los demás, quienes dudaban de las capacidades de un hombre ciego para dominar un instrumento tan complejo. Sin embargo, cada acorde tocado con pasión desmentía las dudas. La guitarra, para José, no era solo un instrumento, era una extensión de su alma. Es en esta época temprana, donde la oscuridad parecía ser su única compañía, que José Feliciano comenzó a forjar el carácter que lo definiría a lo largo de su vida. La lucha contra la discapacidad visual, las expectativas de la sociedad y los desafíos personales marcaron su camino, pero nunca lo detuvieron. La luz, en lugar de brillar fuera de él, brotaba desde su interior y la música, su única forma de expresión, se convertiría en su arma más poderosa. Este capítulo de su vida no solo fue el inicio de una carrera internacional, sino también la base sobre la cual se construiría la leyenda de un hombre que hizo de la adversidad su mayor fortaleza. A mediados de los años 60, José Feliciano ya había demostrado su destreza como guitarrista en Nueva York, tocando en bares y pequeños escenarios. Pero lo que parecía una carrera local pronto tomaría un giro inesperado, un cambio de rumbo que transformaría su vida para siempre. En 1968, la oportunidad llegó cuando fue invitado a grabar una versión de Light My Fire, el éxito de The Doors. Este momento marcó el principio de una era dorada para Feliciano, pero no de la forma que muchos imaginarían. La versión de Feliciano de Light My Fire no fue solo un cover más. Con su habilidad para fusionar el flamenco, el jazz y el pop, le dio al tema una sonoridad completamente nueva.
La guitarra virtuosa y su voz única, llena de matices, hicieron que la canción se diferenciara de la original. La mezcla de géneros hizo que la canción alcanzara una fama internacional inesperada, transformándose en un hit que traspasó fronteras. El sencillo escaló rápidamente en las listas de Billboard, convirtiéndose en un éxito que colocaba a José Feliciano en el radar mundial de la música. Sin embargo, su éxito no fue bien recibido por todos. El contraste entre su estilo y el de los artistas populares de la época creó un ambiente de rechazo por parte de algunos sectores. Para muchos, José Feliciano representaba una ruptura con lo que se esperaba de un cantante latino. Su estilo único y su enfoque en la música como arte más que como un producto comercial le dieron un aire de frescura y originalidad, pero también atrajeron críticas. Su decisión de cantar en inglés, así como su estilo muy marcado por el flamenco, lo alejaba de las expectativas del público latino tradicional. La controversia más grande llegó en octubre de 1968, cuando José fue invitado a interpretar el himno nacional de Estados Unidos en la final de la Serie Mundial de Béisbol. Su interpretación, lenta, melancólica y con un toque de jazz, fue un golpe directo al tradicionalismo patriótico de muchos. Algunos lo vieron como una forma de rendir homenaje profundo, mientras que otros lo acusaron de desacralizar un himno tan simbólico. Las críticas fueron implacables. Muchos consideraron que su versión del himno no era respetuosa con los valores nacionales, lo que generó un gran escándalo mediático. A pesar del tumulto, Feliciano no se dejó intimidar por las críticas. Sabía que su música no podía limitarse a las normas establecidas y siguió su camino, buscando nuevas formas de expresarse. Sin embargo, la controversia sobre su interpretación del himno fue un golpe al marketing de su carrera, y durante un tiempo la industria lo dejó en un segundo plano. Su rechazo del conformismo de la industria musical le costó seguidores, pero al mismo tiempo le permitió forjar un estilo que lo haría único. En los años siguientes, Feliciano seguiría grabando y publicando música, y a pesar de las turbulencias, la música no dejó de ser su refugio. Su álbum, Feliz Navidad de 1970, se convertiría en uno de sus mayores éxitos, un tema que, al igual que Light My Fire, traspasaría generaciones y llegaría a ser considerado un himno de la Navidad en todo el mundo. A pesar del resplandor que su carrera comenzaba a adquirir a nivel mundial, la vida personal de José Feliciano estuvo marcada por profundas tormentas emocionales y desafíos personales. El éxito de su música no fue suficiente para mantener a salvo su estabilidad emocional. En sus primeros años de fama, las presiones del mundo del espectáculo y las dificultades personales lo pusieron al borde de la desesperación. Uno de los primeros grandes golpes en su vida personal fue el fin de su primer matrimonio. En 1979, después de 15 años de relación con Jana Merlin, Feliciano vivió el doloroso proceso de divorcio. La separación fue un duro golpe para él, pues, como muchos artistas, su vida amorosa se entrelazaba con su imagen pública. A pesar de que su música seguía siendo un éxito, la ruptura con su esposa marcó una etapa de reflexión profunda. Este periodo de su vida también estuvo marcado por las tensiones internas que experimentaba en cuanto a su identidad. Durante la década de 1980, comenzó a sentirse atrapado entre su deseo de mantenerse fiel a sus raíces latinas y el deseo de ser aceptado en el mundo de la música mainstream estadounidense. Mientras su carrera musical avanzaba con éxitos como Feliz Navidad, José se veía enfrentado a un dilema: seguir con la música que lo había hecho famoso o buscar nuevos horizontes artísticos que pudieran alejarlo del camino comercial que tanto le había costado recorrer. Este conflicto interno se agravó cuando su salud comenzó a convertirse en una preocupación. La ceguera que había tenido desde su nacimiento no solo era un obstáculo en su vida cotidiana, sino también en su carrera. A lo largo de los años, el problema de la visión se agravó, y aunque nunca fue completamente incapaz de desempeñarse en su carrera musical, la incertidumbre sobre el futuro de su salud lo llevó a momentos de gran angustia. Al mismo tiempo, la percepción pública de Feliciano no siempre fue favorable.
La controversia sobre su interpretación del himno nacional de Estados Unidos en 1968, que lo había dejado marcado para muchos como un chico problemático en la industria, lo persiguió durante años. Este rechazo de la parte más conservadora de la audiencia fue especialmente doloroso para él, ya que muchos no comprendían su enfoque artístico y personal. José nunca fue un hombre de concesiones fáciles. Siempre defendió su derecho a expresarse como quería, sin someterse a las normas establecidas. Pero a pesar de todo esto, la música nunca dejó de ser su refugio. En medio de su tormenta personal, Feliciano continuó grabando y buscando nuevas formas de conectar con su público. En 1982, su vida dio un giro importante cuando encontró el amor nuevamente en Susan O'Millan. Juntos tuvieron 3 hijos y, poco a poco, José encontró una nueva estabilidad emocional que le permitió equilibrar su vida familiar y su carrera. Sin embargo, las luchas internas no desaparecieron por completo. Durante los años 90 y principios del 2000, Feliciano continuó enfrentando altibajos emocionales. Las presiones de la fama, combinadas con los retos de ser un artista latino en un mercado musical predominantemente anglosajón, lo llevaron a cuestionarse varias veces sobre el sentido de su carrera y su futuro en la música. La tormenta personal que atravesó a lo largo de estas décadas no solo reflejó la complejidad de su vida como artista, sino que también le permitió evolucionar como persona. Al salir de cada crisis con la fuerza renovada de la música, José Feliciano no solo construyó una carrera legendaria, sino que también consolidó su identidad como un hombre que nunca permitió que las dificultades lo derrotaran. A pesar de los momentos oscuros, Feliciano siguió adelante, demostrando que su música, más que nunca, era el testimonio de su capacidad para resistir y reinventarse. Después de las tormentas emocionales y profesionales que marcaron su vida, José Feliciano se encontró en una encrucijada a mediados de los 90. La pregunta rondaba su mente constantemente. ¿Era hora de retirarse de la música? A medida que pasaban los años, su salud y las exigencias de la industria musical comenzaron a pesarlo. Su ceguera, que había sido su gran desafío desde niño, se agudizaba y el mundo parecía haber cambiado. El rostro del entretenimiento ya no era el mismo. Las nuevas generaciones no sabían quién era José Feliciano más allá de Feliz Navidad, y la figura del artista consagrado parecía desvanecerse en el horizonte. La sombra del retiro se cernía sobre él. Durante años luchó contra la idea de decir adiós al escenario, una decisión que podría haber marcado el fin de su legado. Sin embargo, cuando parecía que la música se alejaba de su vida, algo inesperado ocurrió. En 2000, el mundo musical lo redescubrió. En medio de una industria cada vez más digitalizada y saturada, Feliciano logró encontrar un espacio para su arte en nuevas plataformas. Su versatilidad como músico, capaz de adaptarse a casi cualquier estilo, lo mantuvo vigente. Fue entonces cuando tomó una decisión que nadie esperaba. José Feliciano estaba listo para un renacimiento. Pero la pregunta persiste. ¿Cómo logró este regreso? Fue un proceso lleno de dudas y tensiones. La crítica aún lo veía como un artista del pasado, y el propio Feliciano tenía sus inseguridades. En sus entrevistas, admitió que la idea de volver a grabar y salir de gira le generaba ansiedad. ¿Valdría la pena? ¿Sería capaz de conectar con una nueva generación de oyentes? La intriga creció, pues, aunque la música le pertenecía, el miedo al fracaso lo acechaba constantemente. El momento de su renacimiento llegó en 2008, cuando lanzó el álbum Señor Bachata, un giro inesperado para un hombre conocido por su estilo flamenco y pop latino. Feliciano se lanzó de lleno al mundo de la bachata, un género que estaba dominando el mercado. Muchos pensaron que era una jugada arriesgada, otros lo vieron como un intento desesperado por mantenerse relevante. Pero lo que pocos esperaban era que el álbum fuera un éxito rotundo, llevándolo nuevamente a las listas de popularidad y ganando un Grammy. La pregunta era, ¿había llegado finalmente la hora del retiro? La respuesta estaba en las ventas, las giras y las ovaciones del público. Pero su regreso no estuvo exento de dramas. Las tensiones personales seguían presentes. En 2017,
Durante una entrevista con el periodista Jules Holland, Feliciano dejó caer una bomba. No sé cuánto más podré seguir en los escenarios, mi cuerpo ya no responde igual. Esas palabras despertaron una ola de especulaciones. ¿Era esta la última vez que veríamos a José Feliciano sobre un escenario? Los fanáticos temían que el fin de su carrera estuviera cerca, pero al mismo tiempo, la pasión en sus ojos durante las entrevistas y conciertos seguía viva. El misterio aumentó cuando, en 2022, Feliciano lanzó su más reciente álbum, A Ti, lleno de baladas que, según los críticos, mostraban un José Feliciano más maduro y reflexivo. Algunos lo vieron como una despedida artística, mientras que otros interpretaron el disco como la prueba de que José seguía dispuesto a seguir desafiando los límites del tiempo y la música. ¿Era esta su última obra maestra antes de una retirada definitiva? El suspense se mantenía al aire mientras la música continuaba siendo su refugio y su legado inquebrantable. En este capítulo final de su vida artística, José Feliciano ha demostrado una y otra vez que su espíritu no puede ser apagado por el tiempo ni la crítica. La incertidumbre sobre su futuro sigue alimentando los rumores sobre su retiro, pero una cosa es clara: su música, como el hombre que la creó, es inmortal. Aunque el futuro sigue siendo incierto, el legado de José Feliciano sigue creciendo, dejando una marca indeleble en la historia de la música latina y en el corazón de aquellos que alguna vez escucharon la magia de su guitarra. Hasta aquí en el video de hoy. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.